Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entre Canas y Sonrisas. Hoy, sábado 8 de agosto, estamos esperando que Patricia entre ya para empezar eh, nuestro, nuestro live, o sea, nuestro... Hola Carolina y hola a los seguidores también. Así que hoy estamos otra vez entre canas y sonrisas. Y él estaba comentando que hoy, sábado 8 de agosto, hoy vamos a comer. Eh, bueno, Patricia, bienvenida. Les quería contar que hoy vamos a hablar del síndrome del cuidador desde una mirada gerontológica. Pero antes vamos a decirles que recuerden que hoy es el Día del Niño, me imagino que muchos lo van a celebrar mañana y que todos tenemos, al que hay niños en otro lado, pero también todos tenemos un alma de niños. Tenemos un alma de niño y hay niños no tan niños que también celebran el Día del Niño. Sí, Así que no es menor. Así que bueno, a los seguidores también celebrar el Día del Niño porque aún todos tenemos el niño que algún día fuimos y que muchos se quedaron. sí. Hoy lo primero que vamos a hacer, vamos a saludar a Nicole Castillo Cáceres, porque es Ya. la primera persona que se ha conectado, así que le damos la Bien, Nicole, bienvenida. gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Gracias, Sí. gracias. Bueno, como les decíamos, todos se sabe que en el mundo, y no menores que en Chile, se está envejeciendo, ¿cierto? Sí. Entonces, hoy es un tema muy importante ya que vamos a tratar, porque es una, no enfermedad, Patricia, sino que Sí, es no, no, no. Ahí vamos a como, hablar, ¿verdad?, de esto del síndrome del cuidador, ¿ya? sí, Que es una situación que afecta a todas las familias de una u otra manera, porque ya vimos y hemos conversado, ¿verdad?, que vamos envejeciendo, que de hecho Chile ya se está coronando así, según vimos ahí algunas estadísticas de Carolina, tenía un poco más de información, pero estamos convirtiendo en y rápidamente, ¿verdad?, de Chile propiamente tal, o sea, claro, del mundo en sí, claro. ¿ya? Ahora, Hoy, en este requerimiento de que existen cada vez más personas mayores, ya considera la que va a contar de los 60 años, implica también que hay un deterioro en el ser humano y que requiere de cuidados, ¿ya? Y eso es el desafío, ¿cierto, Carolina, que tenemos ahora y en la actualidad? claro, por ejemplo, no podemos no dejar de decir que el envejecimiento es un gran desafío en lo social y en el área Ujú. de salud. Hoy en día se está necesitando muchas cuidadoras por, por muchos motivos, también tenemos que decirlo, o nosotros lo primero que vamos a decir que nosotros vamos a hablar siempre de personas mayores, de 60 y más. Sabemos y Sí. respetamos y le mandamos un abrazo que hay cuidadoras desde niños, adolescentes, de todas las Enfermos edades. en generales, ¿cierto? Claro. No, gracias, bien Carolina por el alcance igual. Bueno, gracias a la medicina, hoy día vivimos más años, ¿cierto? Entonces, Ujú. por las mejoras de las condiciones de vida. Sin embargo, estas condiciones y la esperanza de vida que ha aumentado, entra a jugar un rol importante las cuidadoras, ya que existen grandes enfermedades crónicas y muchas mayores personas con dependencia y discapacidad. Claro. En este Qué bueno sería, Carolina, antes de proseguir con esto, que ya entendemos, ¿verdad?, que existe este rol, es poder identificar un poco a qué nos referimos con este rol del cuidador. Bien, porque hay personas que en el fondo sí están cuidando, pero que tal vez no se identifican como cuidadores, porque existen a lo menos dos tipos de cuidadores en lo general, que está por un lado el cuidador formal, que es aquel que se prepara, que estudia, por lo tanto, capacitado para cumplir el rol. Generalmente son personas que están cercanas al área de la salud, como los TENS, por ejemplo, o personas comunes y corrientes que han mostrado interés
en que este espacio de cuidar se profesionalice, por decir de esa manera, porque antes fueron cuidadoras, porque les interesa cuidar o por las razones que sea. Pero en el fondo es una forma de trabajar remuneradamente cuidando a un otro. Pero también existe otro tipo de cuidador. Claro, ahí también entra el cuidador informal, que Ujú. generalmente es la hija, la hermana, la mamá, la esposa, porque tenemos que decirlo que en el 80% de las personas que cuidan son mujeres. ¿Ya? Entonces, Wow, sí, se ha feminizado el rol del cuidador, ¿cierto? claro, y en este cuidado informal son quienes no reciben remuneración, ya que generalmente es la hija que se quedó en la casa o es la hija única, que lo toma como un rol como impuesto. Y a veces, fíjate que no es tan solo la familia, la hija, a veces a las nueras les ha tocado cuidar Claro. también, ¿verdad? De las suegras, del suegro. A las hermanas que Ujú. también a veces tienen pucha, que cumplir este rol. Entonces, siguiendo con el tema, las cuidadoras no informales, por decirlo así, no poseen formación profesional. Ujú. Su cuidado generalmente es a un familiar, entonces es por familia, por lazos afectivos. Eh, Estas representan, como les decía antes, el 80% del cuidado. Y Sí. es una larga, generalmente son por muchos años, no son cuidados por poco tiempo. Ujú. Entonces esto empieza a ser como la desesperación, porque como no están formadas, Patricia, Ujú. no saben con qué herramientas cuentan. Cierto. Ay, no sé quién está entrando ahí. Vamos Oye, a la ver. incógnita, ¿quién será que se quiere sumar, verdad, a nuestra Después conversación? de tomar nuestra conversación. Bueno, Ujú. siguiendo con el tema, bueno, y por lo mismo ha pasado que se feminiza el cuidado. Ujú. Entonces, Tal cual. desde la gerontología, que somos nosotras, siempre se habla de desigualdades, Pati. Ujú. Porque independiente que la mayoría de los cuidados son realizados por mujeres, estas mujeres muchas tienen que abandonar su trabajo. Estoy Ujú. hablando de las informales. Sí, Tienen sí, que sí, abandonar sí. su trabajo. Claro. Por lo Y tanto, esto es paulatino, ¿ah? Discúlpame, esto es paulatino porque muchas veces se llega a este tema de ser cuidadora, no porque lo planificó ni porque lo pensó algún día, sino que las circunstancias se dieron. Entonces, cuando tú dices eso de que deja su trabajo, en el fondo, paulatinamente se van despidiendo del campo laboral, cambiándolo por un espacio donde igualmente trabajan y trabajan mucho, pero no remuneradamente. claro, entonces, obvio que disminuyen sus ingresos, lamentablemente, se vulneran su viejez también porque el hecho de que dejan el trabajo, no tienes ahorros previsionales, no Claro. cuentan tampoco con un sueldo, porque a veces la familia no es que, bueno, no sé, en muy pocos casos se da que las familias le pagan un sueldo a la persona que queda cuidando, que Mm. es pero en general no pasa eso, entonces la persona pierde sus ingresos y todo se dedica en este espacio de cuidado. Postergan, mira, pero sí hay algo para ti que está como generalizado que comparten ciertos eh, espacios, o por decirlo Ya. así, tres tipos de cuidados, porque hay una cuidadora que no está en las estadísticas, que también la vamos a nombrar. Es esa persona que tiene, Son los de la lista negra, que están claro, ahí, que no hay información. esos que no están en las estadísticas son personas que tienen recursos que pueden Mm. pagar en la semana y cuidan solo el fin de semana, ¿ya? Esas no están en la estadística. Igual es muy común ese tipo de cosas quienes tienen mayores ingresos, ¿cierto? Dentro de la media. Entonces, ¿dónde comparten? Comparten que postergan sus proyectos personales, porque independiente que esta persona pague la semana, el fin de semana está a cargo Está del ocupada. cuidado, entonces Ah, deja a su lado social. La persona informal, con mayor razón, porque resulta que a veces la dejan como 24/7 ahí a cargo. mm, Y sí. la cuidadora que es formal, independiente, que tenga estudio y todo eso,
cuando está en su día de descanso, quiere descansar, no le da el tiempo quizás para poder distraerse. Entonces Ujú. empieza esto de, bueno, empieza esto de retraerse a sí misma, de empezar a O cerrar su sea, al final círculo. empiezas a manifestar alguna sintomatología y que de ahí nos vamos a ir directo, ¿verdad?, a el motivo de nuestro encuentro hoy día y de conversar. ¿Te Claro, parece, Carolina? sí, Bueno, hablemos entonces que ya pudimos identificar cuál es la imagen de estos cuidadores. Ya sabemos que está el espacio formal y el espacio informal y que una de las cosas que se separan es el tiempo en el que la persona se dedica al cuidado de uno y además, por otro lado, si es remunerado o no. Pero lo que nos vamos a hablar ahora de aquí en adelante un poco es con respecto al síndrome del cuidador. Cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de varios síntomas, ¿ya? De manifestaciones que están ocurriendo. Y estas manifestaciones pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser sociales e inclusive, ¿verdad?, pueden ser emocionales. Ahora, ¿qué ocurre? Que estas manifestaciones que ya les voy a contar, los síntomas un poco más adelante cuáles son, pero se manifiesta en nuestro cuerpo a través, no sé, de dolores, malestares y demás, y no sé qué es lo que me está pasando, pero comienzo cada vez a sentirme menos grata con lo que estoy haciendo. Pero además, la razón por la que surge, ¿verdad?, este síndrome, es decir, varios síntomas, es porque voy generando altos niveles de estresores, ¿ya? Esto implica, ¿verdad?, que cuando hay un nivel de estrés elevado, por otro lado, sostenido en el tiempo, van a haber manifestaciones acerca de aquello. Si bien es cierto, el síndrome del cuidador no es una enfermedad, pero son varios síntomas que me hacen sentir como que tuviera una enfermedad. Ahora, quizás al inicio del trabajo como cuidador no se manifiesta, pero cuando llevo cuidando 8 meses, un año, 2, 3, 5 o más, van a haber, ¿verdad?, situaciones en que yo quizás no pueda reconocerlas, pero las voy a manifestar. Las voy a manifestar desde mi conducta, desde mi pensar, desde mi quehacer con el otro. Entonces esa, ¿verdad?, es la parte compleja. Ahora, ¿qué me lleva a desarrollar un síndrome del cuidador? Varios factores. Por un lado, eh, es la patología que tiene a aquel que estoy cuidando. ¿A qué me refiero? Hay enfermedades que son mucho más severas y por lo tanto más complejas, como por ejemplo las demencias. Cuando una cuidadora comienza al cuidado con una persona con demencia, se ve enfrentado a situaciones del deterioro que va teniendo esta persona. Imagínese una cuidadora informal como una hija, que va viendo que su madre se va deteriorando y va viendo en ella que no es la mamá de siempre, que no es la mamá potente, que no es la matriarca a veces de esa familia, que, no, que se va perdiendo inclusive, ¿verdad?, la individualidad de esa persona y parece que pasa a ser una persona desconocida. Por otro lado, cuando esta persona, ¿verdad?, en el contexto de demencia, comienza a mostrar que no reconoce a su propia hija. Entonces, en ese sentido, se va generando una sobrecarga en la cuidadora desde lo emocional, ¿ya?, porque va viviendo la experiencia del deterioro con quien está cuidando. Por otro lado, las personas con demencia, para quienes han tenido la oportunidad de cuidar o que están en ese proceso de cuidarlas, se dan cuenta de que de pronto tienen un vocabulario o una forma de expresarse o de dirigirse a quien las cuida un poco compleja, un poco maltratadora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desconoce, porque actúan quizás desde el miedo, entonces por lo tanto, en lugar de hablar, quizás le ladran a la cuidadora. Por otro lado, contan mentiras, mentiras como qué, como decir, nadie me dio la comida, no me han dado medicamento, yo aquí vivo solita. Entonces la cuidadora se enfrenta a ese escenario sintiéndose impotente porque se siente devaluada, siente que todo el esfuerzo que hace no es considerado y para colmo, quien está en el exterior y que no conoce el escenario también puede creer a esta persona. Ha habido varias historias en las cuales
personas que están en un contexto, ¿verdad?, de supervisión de a veces los cuidados que se le están dando y reciben esta información y creen en la paciente, en la persona que está cuidada y demás, y ha generado un conflicto. Entonces, ese tipo de situaciones le genera problemas también, ¿verdad?, a la cuidadora, así como también las faltas de redes, ¿ya? Las faltas de redes familiares. Va generando un desgaste porque se va haciendo cargo de todo de una u otra manera. Entonces, desde ahí que están los factores de la patología propiamente tal y severa y todo lo que eso conlleva. Y por otro lado, ¿verdad?, está este espacio de las redes, donde hay una sobrecarga en la persona, donde Carolina ya nos habló qué pasaba con las cuidadoras, que de alguna forma se van aislando. ¿Ya? ¿Aislando de dónde? De los espacios sociales, de sus propios intereses. Se van desgastando, ¿verdad?, dentro digamos, de su quehacer con la patología de la persona que está cuidando, pero también se va desgastando desde el hecho de que van generando ellos sus propias patologías, porque hay un espacio en que el cuidador se deja de ver y por lo tanto se deja de cuidar. Quizás otros factores también, Carolina, no sé, tú recuerdas, ¿verdad? Factores que están relacionados con el propio cuidador. Mira, Patricia, antes de seguir, vamos a saludar a Andrea Aubadit, creo que es, a Catalina ¿Ya? Pinto, ya vamos, y algo de Plinio, es como una empresa, parece, porque tiene un signo de una Ya. empresa. Le vamos a mandar muchos saludos y gracias por seguirnos, ¿ya? Y por Gracias, acompañarnos. gracias, bien, gracias por acompañarnos. Bueno, lo que tú decías, mientras mayor es la dependencia, mayor es la carga del cuidador, ¿cierto? Ya, entonces, también están los factores relacionados con el cuidador. Edad avanzada, porque a veces pasa que una persona mayor cuida a otra persona Cuidar a mayor. los niños. Y entonces también hay el cuidador de edad avanzada va a cargar con sus propios, con sus propias enfermedades, con sus propios temas familiares muchas veces. También otro agotamiento, porque sumémosles que ya trae varios de enfermedades y también va a tener que cuidar a este otro. Entonces también vamos a ver Exacto. esa persona. Vienen los problemas económicos de Uy, este sí. cuidador, porque no tiene ingresos. No tiene ingresos, claro, y a veces cuando son Vive, informales, viven de la pensión del que está claro. cuidando. Imagínate qué va a querer, tiene pocas horas de sueño, pero ¿qué va a querer dormir esta persona? ¿Cuándo? Si vive con este mismo pensión de la persona cuidada, si la persona cuidada tiene problemas de deglución, quizás coma papillas, por decirlo así, pero el cuidador no come papillas y tiene que estar pensando, chuta, tengo que dar esta comida, lo que yo come también es más caro, o sea, o Mm. tengo que ver acá cómo lo hago, se usan pañales, se usan cremas especiales para la escara, depende de la Se enfermedad, va encareciendo, ¿cierto? claro. El costo de la vida. Entonces, imagínate, ¿qué va a dormir? Y pensando si esta persona se levanta, cierra un ojo, si tiene que levantar, o si la llama, o quizás no, pero igual está pensando qué voy a hacer mañana, cómo vamos a llegar a fin de mes. La ausencia del apoyo familiar también, Pati, que es un Las tema redes, sí, las redes. ¿Qué conflictivo es esa situación, Carolina? Porque a veces las redes no están presentes porque han invisibilizado el rol de la cuidadora. A veces no están presentes porque nadie se compromete y todos dicen, no, es que yo no puedo, ya tengo que trabajar, tengo que, no sé, cuidar a mis hijos, lo que sea. Y también desde ahí surgen algunos conflictos familiares también. claro, porque por ejemplo, imagínate, la familia desaparece, siente que a la persona que quedó ahí, porque a veces piensan que la persona, no, tú vives acá, es tu obligación, es la única hija, la hermana que a veces llega ahí porque ve a la hermana, hasta otra hermana sola y viene a apoyar Ujú. y al final queda con ese, porque hay que decirse, en algún momento quizás todos vamos a ser cuidadores, Sí, pero, pero nos tenemos que eh, preocupar de eso, preparar. hacerlo bien, a prepararnos, cómo lo vamos a hacer, cómo organizarnos. O sea, claro, por supuesto, que ojalá todo nos saliera perfecto como se organiza, pero a veces sabemos que en el camino pasan cosas. Entonces, también, por ejemplo, el caso de tiempo libre que tiene esta persona. Mm. ¿Por qué un familiar no llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, yo voy a venir una hora, yo la voy a cuidar una hora para que tú descanses, sal, escucha música o no sé, haz otra cosa, pero descansa.
Qué rico sería, qué distinto sería la historia de muchos cuidadores, porque yo sigo una página de cuidadores y ver, leer sus historias, realmente es desgarrador, o sea, en casi ninguna había presencia familiar, o sea, nula, y llevan ese cargo 24/7, Van quedando solitas, entonces sí. van quedándose solitas en todo esto. También, por ejemplo, escasa capacitación, pero nosotros le queremos decir a esas personas que cuidan, que hoy las redes sociales, las clases virtuales, hay muchas instituciones, muchos Hay cursos, muchas vías, ¿cierto? Muchas vías. capacítense. Realmente, eso es súper Aunque importante. sea en tutoriales de YouTube, ¿ya? Sí, Aunque sea también. eso, porque va a ir adquiriendo nuevas herramientas y es necesario que considere que el cuidar no implica descuidarse a sí mismo. Y otro de los casos es el aislamiento social, que, como tú contabas anteriormente, esta persona cuidadora ya no sale, ya no participa en nada y se empieza a pagar sola. ¿Y por qué no ve eso? Nadie Ujú, tampoco quiere decirle, hoy participemos, porque aunque llegue, ¿con quién va a dejar a esa persona? No la puede dejar ujú, sola. Y empieza a sentir la culpa, como la dejo sola, mejor la cuido, es mi exacto, responsabilidad. Entonces, cierto. igual es un Oye, temazo. Carolina, ¿sabes qué? Eso del temazo con respecto a la cuidadora cuando no tiene red de apoyo, hay un opuesto a esa cuidadora que no tiene red de apoyo, que es la cuidadora que tiene red de apoyo, pero que no acepta el apoyo, No, ¿ya? eso no. Cuando esa cuidadora omnipotente, no, solo yo lo hago y y las cosas se tienen que hacer como yo digo, y el resto, no, no, no te preocupes, yo lo hago. No, 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 no te preocupes, yo lo hago. Sí, es que ese es un tema que tenemos que decirlo. Qué bueno que lo nombras. Sí. Porque a veces en el cuidado del poco apoyo, también pasa que se hacen dos líneas en las familias muy más comunes. Está la persona que se quedó en la casa, que cuida a esta persona cuidada aquí con todas sus cosas, y está la familia, ¿cierto? Entonces, viene la familia, quiere cuidar, pero ella no, porque es como tú dices, omnipotente, que cree que todo lo puede hacer, que ella la cuide mejor, que sabe todas las Ujú, cremas, los horarios y todo. La familia sigue insistiendo porque también le sienten la responsabilidad, sean nietos, mm, sobrinos, hijos, yernos. sí. Entonces, Eh, esa es la otra cara de la moneda en el fondo, insiste la ¿cierto, persona. Carolina? Entonces, pero sí por otro lado empieza a decir, nadie me apoya, nadie me ayuda, pero no es capaz de aceptar esta otra ayuda. Ujú. Acéptela. Todos tienen el derecho y la obligación moral de cuidar a las personas, a la mamá, al papá, al hermano, al marido, al hijo. Entonces, O sea, tenemos también es función de cada uno de nosotros, en exactamente, este rol, si quien cumple el rol de cuidador o cuidadora, es que también pida la participación de los otros, aprender a pedir ayuda, no está mal, sí, al sí, contrario, es algo necesario. Oye, Carolina, ¿qué tal si hablamos, ya hemos hablado de cuáles son los factores de riesgo, ¿cierto? ¿Qué tal si hablamos ahora cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que en realidad sí, pareciera que sí, o sea, estoy manifestando, ¿verdad?, este síndrome del cuidador? ¿Por qué? Porque esto surge lento, paulatino y se va prolongando en el tiempo al punto que yo no me doy cuenta que estoy en esta condición. ¿Ya? Yo sigo actuando y si nadie me da una retroalimentación, yo creo que lo estoy haciendo súper bien, pero cosas me están pasando. Entonces quiero pero contarles un poquitito cuál es la sintomatología, como que vamos haciendo un checklist, a ver si yo caigo en eso. Y si yo caigo en eso, por favor, desde ya, piensen en pedir ayuda, ¿ya? Es necesario. Es necesario a veces verse por profesionales, es a veces detenerse un poco y reflexionar qué es lo que está pasando. Dentro de los síntomas están los síntomas que son físicos, que tienen que ver con este agotamiento. Es un cansancio, es una fatiga constante que parece que me levanto y es como que no he dormido, ¿ya? Como que quiero hacer cosas, pero en realidad me cuestan. De hecho, hasta lo puedo manifestar desde lo respiratorio. Me cuesta un poco respirar y se siente. Puedo manifestar dolores de distintas partes del cuerpo. Quizás lo más tradicional es el dolor de espalda, porque cuando la persona tiene una mayor dependencia y tiene escasa movilidad, y sobre todo cuando está postrado, movilizarlos, ¿verdad?, requiere un sobreesfuerzo físico. Por otro lado, dolores de cabeza, ¿ya? A veces por no haber dormido en forma adecuada, ¿ya? O por no haberse alimentado en forma adecuada, o sencillamente porque además estoy sobrepensando las situaciones.
¿ya? También se manifiesta en problemas de alteraciones en el sueño. Las alteraciones en el sueño pueden surgir desde que la persona a la que estoy cuidando, tal como dijo Carolina en algún momento, tiene esta distorsión en su ciclo del sueño, y entonces por lo tanto el día lo hace noche y la noche la hace día. Entonces el cuidador vive las consecuencias, porque en el día tiene que hacer las cosas y en la noche termina no durmiendo. Pero también las alteraciones del sueño podrían darse porque estoy, ¿verdad?, con situaciones complejas en el que, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? O también este espacio psicológico y emocional que me afecta a mí, que aquel que estoy cuidando, se va deteriorando. Las alteraciones en el apetito, que pueden surgir de que no tengo tiempo para comer. Le hice comida solo a mi persona que estoy cuidando porque en realidad come papilla, yo no como papilla, pero ya no me dan ganas de comer, no alcancé a comer. O sencillamente lo dejo para después y ese después no llega. ¿Ya? Desde ahí también surgen algunas problemáticas gastrointestinales que tienen un componente de la preocupación que tengo y otro componente en el que no me alimento en forma adecuada. Entonces, ¿qué pasa en consecuencia? Ya de este espacio más biológico y fisiológico, que el sistema inmune se va deprimiendo. Y cuando se deprime, ¿qué pasa? Estamos expuestos a enfermedades. Y esas enfermedades finalmente se van asociando a mí por mi propio malestar y por este rol que estoy cumpliendo. Claro. ¿Cierto? Patricia, vamos a saludar a Javier Tese también, que nos está acompañando esta noche, así que bienvenido. Sí, bienvenido, muchas gracias también por tu saludo. Dice, saludos, estimadas. Sí. Bueno, también vamos a ver otras manifestaciones que son las emocionales, Patricia. Sí, claro. Que esas afectan a la persona cuidada. ¿Por qué? Porque esta persona, el cuidador empieza a sentir ansiedad, depresión, porque todo lo que le pasa, no hay qué hacer, no sabe con quién conversarlo, o si lo conversan, no sé, o si le cuenta a alguien de la familia, le baja el perfil, porque como tanto mi mamá va a hacer eso, cómo va a ser tan agotador, como no lo están haciendo ellos, no lo ven así. Entonces, Sí. no, ellas se siente bien la irritabilidad y empieza a afectar a la persona porque a lo mejor ya, no sé, ya no le contesta suave cuando le piden algo, a lo mejor le contesta pesado, a lo mejor vienen las expresiones no verbales, como se dice, entonces empiezan los gestos que Claro. también empiezan a afectar a la persona cuidada de Es una que, u ¿sabe otra qué? forma. Claro, es que se La empieza a frustración. invadir en este espacio emocional de las emociones displacenteras, reconociendo las que son la tristeza, la rabia y el miedo, ya con lo que está viviendo, la baja tolerancia a la frustración. Claro, se empieza a sentir triste porque nadie lo escucha, porque como le cuenta a la familia, me está pasando esto, nadie la escucha, nadie le importa, Mm. empieza a sentir culpa porque dice, ay, pero si es mi mamá o mi papá o no sé, y cómo lo voy a dejar solo, cómo no lo cuido. También O se siente, lo reta y claro, después sufre porque lo retó. claro, o Pero no es lo propio, porque entendí, está pero en un desgaste emocional. entonces empieza como claro, como tú dices, como el ambiente empieza como a ponerse tenso, pero eso también está afectando a esta persona cuidada, porque igual va a estar captando todo este tipo de esta situación. Entonces igual Exacto. es complicado estar pucha, en esta situación. Por eso tiene que pedir ayuda. Pero Pati, yo me pregunto, estas personas para llegar a este punto o no, porque muchas no se dan cuenta que están pasando por Es que esto, por eso, ¿y sabe por qué no como se dan que, cuenta? Porque también dentro de las manifestaciones que estábamos hablando, que son físicas, que son emocionales, están también las otras manifestaciones que son, porque tú, cognitivas. Entonces, las manifestaciones cognitivas nos van mostrando que comienza a haber una dificultad en el espacio de la atención, de la concentración. Es más, comienzo a tener olvidos, ¿verdad? Cada vez más recurrente. ¿Por qué? Porque están con altos niveles de estrés y cuando eso ocurre el cortisol se eleva y por lo tanto dentro de las consecuencias es que voy teniendo una disminución en la memoria. No tiene que decir que tengo un deterioro cognitivo, no nada de eso, sino que sencillamente que voy, ¿verdad?, teniendo dificultades en sostener la información. o sea, Me aquí, olvido o sea, rápidamente. Y es más, o sea, ¿qué pasa cuando lo que yo decía al comienzo son lo que nosotros denominamos en el mundo de la psicología egosintónico? Como es paulatino, como estas manifestaciones de las que estamos hablando, y además están en todas las dimensiones del ser humano,
Entonces implica que no me doy cuenta cómo yo voy caminando, ¿verdad?, sobre estas piedras calientes que me van quemando. Porque esto es como muy similar al síndrome del burnout, solo que como en el cuidador se manifiesta el síndrome del cuidador, porque las manifestaciones son además, ¿verdad?, como lo último que decía cognitivo, pero también están sociales. En ese espacio social es cuando la persona deja de reunirse con sus amigos, ¿ya? Pero deja de reunirse con los amigos porque estoy ocupado, ¿qué hago? Pero también los amigos dejan de reunirse con uno, porque ¿a qué Patricia, la vamos a llamar si no va a ir? Patricia, O sea mira, que, vamos, claro, bueno, colgándome de lo que tú dices anteriormente, o sea, cuando hay que preocuparse, porque imagínate esa persona que está teniendo problemas de olvido, no porque está entrando en este problema de cognitivo, claro, sino que es tanto el agotamiento, puede provocar, o sea, puede confundir los medicamentos, puede olvidar una crema es que para no... esas son las consecuencias que vive la persona mayor producto a que su cuidador presenta el síndrome del cuidador. Claro, claro, porque mira, en esta también empieza a haber el poco interés de lo que tú decías, en lo social, en lo emocional, empieza a ver todo esto como, o sea, ya no quiero salir a ninguna parte, ya no me interesa porque ese tiempo que yo tengo, quiero descansar, y Mm, que debe mm. ser en muchos casos, no debe haber. Imagínate a lo mejor algunos, o sea, una hora debe decir, no, entre ir a, no sé lo que demora ir a hacer tal cosa, mejor descanso, estoy en mi casa, duermo, viene el abandono, como tú dices, de las amistades, porque esta Mm. amiga la invita, no, se queja todo el rato, que estoy cansada, y las amigas, ya no, la otra, no, no la llamemos porque la vamos a escuchar todo el rato, Que la misma- este mismo claro, discurso, ya no empieza exacto, a... pero fíjate, y disculpa que te interrumpa ahí, porque además la persona, ¿verdad?, que está está siendo la cuidadora, cuando sale a estos espacios sociales y no está preparada para dedicar ese tiempo para sí misma, puede caer en lo denominado la doble presencia. ¿Qué quiere decir? Está con las amigas, esforzándose por disfrutar ese momento, pero está pensando, ¿verdad?, en el que le dieron la comida, se habrá tomado la pastilla, la habrá mudado o cualquiera de los cuidados, aun cuando lo haya dejado con alguien de confianza. Entonces tampoco disfruta de aquello. Es como que estoy aquí presente de cuerpo, pero de alma estoy en otro lado. Entonces no satisface. Eso no es autocuidado, eso no es relacionarme socialmente. Entonces, como ok, tengo un encuentro que termina siendo estéril, porque no logro el objetivo, porque yo no estoy, ¿verdad?, en la condición de disfrutar de ese momento. Mm, sí, porque lamentablemente que empieza a perder todas estas actividades que le favorecen emocionalmente. Entonces, deja de tomarlas importantes. Sí, y ahí eso cuando tú dices deja de tomar la importancia, fíjate que ocurre un fenómeno complejo, porque van perdiendo el sentido de la vida y su vida se va tornando en ser la cuidadora, en vivir para el otro. Entonces, por tanto, aquí la situación compleja es cuando ese cuidador, y que no lo habíamos conversado, Carolina, pero me acordé ahora, es que ese cuidador pierde a quien está cuidando. Pareciera que al perder a esa persona que está cuidando, en algún momento determinado, es como que pierde la vida, porque su vida dejó de construirla y construyó solo en torno a esa persona que cuida. Claro, y aquí tiene que empezar como un trabajo bastante más profundo para Sí, es poder empezar a complejo. florecer. Mm. Mira, Porque se me ocurrió un tema para la próxima, el duelo. súper interesante, sí. Bueno, Bueno, interesante, mira. mm, Oye, bueno, hablemos ahora, Carolina, ¿qué te parece? Porque Nate habías tocado así como pincelada, ¿verdad? Que este síndrome del cuidador que afecta obviamente a la persona que cumple este rol, pero que a la vez también afecta a la persona que está siendo cuidada, ¿ya? sí, Y es grave. Es grave, ¿por qué? Porque si nos vamos a poner en el contexto de la persona mayor, que es verdad, es nuestro centro. Muchas veces pueden sufrir mayores consecuencias por la negligencia, ¿verdad?, de un mal cuidado. Y ese mal cuidado puede ser que pronto, claro, en este olvido de darle la medicamentación a la hora adecuada, en la dosis adecuada, o darle o no la medicamentación. De repente, ¿verdad?, en esta irritabilidad que manifiesta el cuidador puede ser brusco con ella,
ya, o con él, ¿cierto? Y de pronto quizás empujarlo, apurarlo, sobreexigirle. En el fondo comienza a tornar un círculo de violencia en un contexto que es de protección. Claro, y ahí es donde se supone, bueno, que en muchos casos han llegado a la violencia física. Yo creo que eso ya cuando es una extremo, o sea, cuando ya no encuentra ninguna salida o ha estado ahí vegetando en ese cuidado 24/7 por muchos, muchos años. Entonces Exacto. yo creo Y que qué llega algo, complejo es para la persona que cuida, que no se da cuenta que está haciendo esto. ¿Y qué pasa cuando de pronto llega un momento y dice, wow, pucha, la reté, y empieza a reflexionar, no debía haberla retado? Entonces, la carga que tú decías, la culpa. Pero después vuelve a hacer lo mismo, porque no con ese momento de reflexión se libera, sino que al contrario, se sobrecarga. Y más encima incorpora la carga de la culpa. Entonces, una culpa, un arrepentimiento, otro arrepentimiento. ¡Wow! Ya esta situación es insostenible. sí, aparte que imagínate, yo creo que pasa, ya, siente la culpa, como que se autoperdona y después empieza a pasar lo mismo, vuelve a hacer, empieza a volver lo mismo, y así se lleva y empieza a ser como un círculo vicioso de la agresión, Ujú, que muchas veces va a ser quizás verbal y otras veces va a ser físico. ujú, tal Entonces, cual. Y psicológico también, qué ¿ya? importante entonces, independiente que sea cuidador formal, informal, sea es capacitarse Sí, pero y también, pedir ayuda. también como yo digo, supervisarse, es decir, cada cierto tiempo uno también tiene que quizás, ojalá, buscar a un profesional de la salud mental, porque esto es algo que a veces es inevitable, ¿ya? O sea, Pero, generalmente es inevitable, porque mira, el cansancio está ahí. por suerte, ahora en las comunas o las municipalidades han abierto estos programas de cuidados que ya para muchos han sido un alivio. Por suerte que existen y ojalá se siguieran, se siguieran Manifestando en otros aumentando. lugares, ¿cierto? Claro, Sí, claro, porque es una necesidad es algo muy importante. Entonces, vamos a saludar a Cisternación, se unió. Muchos saludos para acompañarnos. ay, Eh, ok, muchas qué, gracias. qué bueno que siguiera creciendo esa red de cuidadoras a nivel Ojalá que sí. nacional, porque mientras más envejecemos como país, vamos a necesitar más cuidadoras. Bueno, idealmente todos quienes hacemos comunidad gerontológica, quiero decir, Ujú, todos quienes trabajamos con las personas mayores, estamos enfocadas en que el día de mañana todos tengamos un envejecimiento digno y ujú. saludable, ¿cierto? Sí, Pero para eso hay que cierto, venir cierto. preveniéndolos desde siempre, no solamente cuando se cumplen 60 años. La idea es que quisiéramos que nadie requiriera de una persona cuidadora. No Claro, estamos hablando, pero pero lamentablemente, el desgaste inevitable, ¿verdad? Que tiene el claro, ser humano, y en realidad todos tienen, ¿verdad? Un desgaste. claro, Oye, bueno, hemos hablado del cómo surge, qué es lo que era, ¿verdad? Estos factores de riesgo, etcétera, ¿verdad? Y las consecuencias que tiene. Entonces, veamos la parte, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Si vemos que estamos manifestando, y es más, no tan solo esperar que manifieste esto y me doy cuenta con este checklist, si yo cumplo o no cumplo con esto, sino que también prevenir. Ya, entonces, conozcamos cuáles son los factores protectores. Los factores protectores tienen que ver en gran medida con el autocuidado. Y yo me pregunto, ¿y qué es el autocuidado? Ah, ¿Es que es dormir más? ¿Es comer más? Bueno, la verdad que tiene un poquito de eso, ¿ya? Tiene un poquito de que ojalá yo pueda generar instancias para poder descansar, generar instancias de tener una mejor alimentación, realizar actividades físicas. No necesito ir al gimnasio, pero necesito a lo menos, ¿verdad? En un momento poder realizar una caminata, eh, salir del escenario en el que estoy, ¿verdad? En este cuidado con esta persona, puedo de pronto pedirle a lo mejor a mi vecina, vecina, tengo que ir a comprar, o cuando estos programas, ¿verdad? Que tienen de cuidadores, que son voluntarios por lo general, entonces en ese espacio yo darme la vuelta a la manzana, ir a comprar un poco más lejos. Por otro lado, ¿verdad? Empezar a restablecer mi espacio social o no perder mi espacio social.
¿ya? Esos momentos de poder conversar con alguien, esos momentos de poder disfrutar, de poder reírme, ya, cosas tan sencillas como me veo un video en YouTube, ya que me permita, ¿verdad?, reírme, esos videos chistosos que en el fondo va a elevar mi oxitocina y me va a permitir desconectarme, aunque sea un ratito, o ver una película, ¿cierto? Pero algo que me sea para mí. Recuerden, el ser cuidadora no implica que me tengo que descuidar, ¿ya? Cuido, pero además me cuido, ¿ya? Claro. Activar las redes familiares, eso es importante. A veces nosotros mismos no generamos los límites. Los límites, recuerden que no son para los otros, los límites son para uno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde yo voy a aguantar? ¿Hasta dónde voy a aceptar de que la familia no participe? Ahora también pueden actuar desde espacios más bien, digamos, de tribunales, ya, porque hoy día la ley ampara igualmente a la persona mayor en sus cuidados. Entonces, cuando las cosas no son por la buena, bueno, a lo mejor tenemos que recurrir por el otro lado. Claro, como tú decías, Patricia, la manera de cuidarse, también tomar un libro, leer un par de páginas, no necesitas leer el libro entero, hacer estos ejercicios, no sé, hacer unos ejercicios de yoga, de respiración, siempre va a haber algo en las redes, ¿cierto? Entonces también Ujú. hay medidas que nosotros podemos como gerontólogas ayudar desde nuestra mirada, por supuesto, y que todos quienes hacen comunidad de la gerontología, por ejemplo, crear programas para las personas cuidadoras para que se Ujú. autocuiden, ¿cierto? Crear redes de apoyo. Siempre eso se tiene que estar cultivando, la red de apoyo. Eh, Capacitación, la ¿cierto? capacitación. Claro. Ah, Claro, oye, el, el, y podría ser, por ejemplo, así como hoy día estamos en este programa, generar capacitación también de esta forma, ¿te fijas? Porque a veces la cuidadora no puede salir de la casa porque está cuidando, entonces se limita, ¿te fijas? Pero esta también podría ser una vía. claro, sí. Y también el manejo de estrés, hay tantos ejercicios a veces en las redes, El respiro, mindfulness, el claro, mindfulness, estar sí, está aquí muy en de el moda ahora, también, conectado. sí. Actividad física que, no, claro, como dice Patricia, quizás no va a haber el espacio para salir, pero hacerlo en un minutito, darse esos minutitos. Y también, ¿sabes qué? Una cuidadora me comentaba, yo aprendí a ponerle límite a mi cuidado, a la persona cuidada, pero vamos a aclarar un poco. Por ejemplo, ella era una persona que solo había que acompañarla y en un Mm. principio me decía, quiero esto, yo me voy a sentar, me faltó el agua, entonces un día le dije, ya, ve, vamos a poner la mesa, vamos a hacer que somos ambas visitas. Entonces yo voy a poner la mesa para ambas, vamos a compartir y vamos a compartir y el mismo tiempo y espacio de almuerzo. Ujú. Entonces ponía la mesa, me decía, y ahí empezamos a conversar. Entonces después ella iba a dormir la siesta y yo me sentaba a descansar. Y así al principio ella se renegaba porque ella tenía como asociado que la cuidadora no puede tener un espacio, Ujú. que la cuidadora tiene que hacer todo lo que ella decía. Entonces me decía, no, le hice como, me dijo, la empecé como a educar, pero de buena forma, para que también ella me diera el espacio, porque a veces pasa, me dijo, me decía, tú aceptas, la persona cuidadora acepta más de lo que debe. Que debiera. Pero, Entonces ¿sabe qué? Ahí, entonces Carolina. me decía eso, que uno también, como tú decías, tiene que poner sus límites, tiene que trabajar en eso, si no va a pasar, todo es conversable. Entonces, también, Pati, otro tema es distribuir las tareas en las familias, porque a veces, aparte solo de cuidar, tiene que hacer Ujú. mucho, lavar, hacer el aseo de las compras, Y o además, también claro. tiene que pedir, sí, esto del cuidado no es solamente que hace el cuidado de la persona, influye, llevar la Son casa, muchos muchas cosas factores. que están en Entonces, el cuidado del quehacer de la casa, desde lo doméstico hasta encargarme, ¿verdad?, del detallito de pasarle la toalla húmeda, no sé. ¿Sabes, Carolina, que no quiero que se me vaya la idea? Porque esto creo que es súper relevante para quienes son cuidadores o cuidadoras, ¿ya? Es que muchas veces eh, la misma cuidadora en este ánimo de cuidar, de proteger, ¿ya? Va limitando a la persona que está siendo cuidada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, pues ya estoy cuidando a mi mamá y yo le digo, tiene que tomarse el medicamento. Yo le llevo el medicamento. ¿Ah? Llevo el pastillero, yo le llevo el agua, no sé qué dice ahí sentadita, yo se la llevo. Ah, necesita tal cosa, no se preocupe, yo se la llevo.
en el fondo voy generando una problemática mayor porque estoy anulando a la persona a la que estoy cuidando, no la estoy estimulando porque yo debiera decirle, tiene que tomarse el medicamento, ¿dónde tiene su pastillero? Vaya a buscarlo. Aunque se demore un poco en el desplazamiento, o le dejo aquí el agua y usted se toma la pastillita, obviamente siempre supervisando. Porque ¿saben qué pasa al final con esto? Tanto que yo sobreprotejo, que finalmente, además de anular al otro, voy inhabilitándolo física, fisiológica, psicológica y todos los contextos, ¿verdad? De esta persona. Pero eso que estoy haciendo, además me voy generando yo misma una carga. Si yo no estimulo a la persona que estoy cuidando desde el espacio físico, vamos, generemos una marcha, caminemos, aunque sea un par de metritos, ya, si yo no hago eso, la persona se va a ir atrofiando cada vez más, tanto muscular, desde los ligamentos y todo lo que eso, ¿verdad?, conlleva, y voy a terminar postrándola. Si llega a ese momento, va a implicar que yo voy a tener más trabajo todavía, más dependencia va a tener esa persona de mí. Entonces también dentro de este autocuidado, es decir, también debo manejar estos límites, hasta dónde yo estoy cuidando desde una sobreprotección. ¿Ah? Entonces, para que tengan ojo, porque uno sí quiere cuidar, quiere proteger, quiere que el otro haga lo menos posible, y pareciera que con eso es mejor, pero en realidad no les digo, eso es No, peor. claro que ahí es donde nos damos cuenta que también a veces el cuidador también es responsable de que esta persona se postre, o no sé si la palabra es la más Sí, adecuada, ¿no? claro, Entonces, claro, sí, no hay pierda más. mayor, que empieza a perder más rápido la movilidad, porque es súper Claro, importante que y la siempre autonomía, pues. Ujú. claro, siempre se estén caminando, estén haciendo marchas, caminar, entonces siempre eso es súper importante, mantenerlo en ese sistema. Bueno, La ya hemos estimulación neurocognitiva, Carito, también, que también lo tiene que considerar el cuidador, de pronto también un poquitito entrar en investigar aquello, porque eso me va a permitir a mí darle una mejor calidad de vida a la persona, ¿verdad? Con esta estimulación, por ejemplo, en los casos de demencia, que si bien es cierto, yo no voy a sanar a la persona a través de la estimulación neurocognitiva, sino que en el fondo lo que voy a hacer es que se mantenga funcional durante más tiempo. ¿Ya? En la medida de lo posible. Y ¿saben qué? ¿Cómo yo hago estimulación neurocognitiva? No tengo necesariamente que ir a un profesional para que lo haga, sino que yo también con pequeñas cositas en casa puedo hacerlo. ¿Ya? Esas pequeñas cositas en casa, es como jugar juegos de palabras, digamos palabras con tal letra, como de pronto le muestro una carta del naipe y veamos qué es esta figura, o qué número es, o qué pinta es, ya, cuántos dedos ves acá, sumemos 2 más 2, y la verdad que de esa manera, el cuidador está generando un beneficio para quien está cuidando, pero para sí mismo también. claro, ya Patricia, mira, hemos hablado de todo con este tema tan importante que es el síndrome del cuidador desde una mirada gerontológica. Ujú. Nosotras, como gerontólogas, tenemos que decir una frase, siempre para nuestros seguidores y para todas las cuidadoras, que cuidar no significa olvidarse de sí mismo. Cierto, Entonces, tal para que cual. lo tengan súper presente, ¿ya? Entonces, cuídense, sí, hay muchas maneras de capacitarse en las redes y todo. Entonces, siempre tienen que estar ocupándose de la persona y estudien o significa lean sobre la patología que está teniendo esa persona. A veces, no sé, por ejemplo, se traspasan datos que, pucha, ¿dónde veo, por ejemplo, el otro día hay una persona que decía, mi paciente tiene una escara, ¿qué le aplico? Había de todo. No, es que por favor, sí, tiene que leer las fichas, pero preguntar siempre al médico lo que tiene que aplicar, ¿ya? Porque cuando estuve leyendo en una página que sigo de cuidadoras, hay que tener mucho cuidado con los datos porque no todas las personas les puede dar una alergia o puede tener algún problema, ya tengan ojo con eso. Entonces, ahora también queremos contarles que llegó el fin del tema, que ya te hemos tocado todos los temas, esperamos que haya servido para todos quienes cuidan y para quienes algún día vamos a tener que cuidar a alguien de una u otra forma. Siempre esto es como un círculo, nuestros padres,
las personas que nos siguen, quizás nuestro marido, o siempre uno va a tener que cuidar a alguien, ojalá siempre de la mejor manera, ¿cierto, Tal Patricia? cual. Y sí, y quizás dejar como una frase final, ¿verdad? Que desde nuestro mundo de la gerontología, en el fondo el cuidado comienza, ¿verdad? Cuando también protegemos al que está cuidando. Así que Claro, para que no lo olviden, ¿ya? Cuidar no es descuidarse. claro. Uno, bueno, Bueno, todos saben, uno de los desafíos de la gerontología es estar siempre preocupado de todo, de los cuidadores, de las personas mayores, que es profundizar en las áreas de salud, en los factores emocionales, sociales, estar siempre exacto. preocupados de ellos. Insistimos, Bueno, hay que, y desde ahí, Carolina, es que nosotras vamos a continuar con este programa, Entre Canas y Sonrisas, brindándoles, ¿verdad?, nuevamente a los días sábados a las 21 horas, un tema nuevo que está visto desde la gerontología. Bien, así claro, que hoy día nos vamos despidiendo, Carolina. ¿Llegó alguien más para saludarla? ¿Sí? ¿No? ¿No no, tienes otro mensajito por ahí? Bueno, no, no, ya, le agradecemos entonces a cada uno de los seguidores que han estado hoy día con nosotros y para quienes nos ven en forma posterior. Así que también un gran saludo, un gran abrazo y nos vamos a encontrar en el próximo programa, que es Entre Canas y Sonrisas. un abrazo, celebren a sus niños mañana, celebren a sí Uy, mismos, sí, que pásenlo todos llevamos un lindo. niño por adentro, así que muchos abrazos, nos vemos el otro sábado. Exacto. Chao. Chao.